Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. El tema que quiero tratar ahora es el llamado de las otras ovejas en 1935 en una asamblea de Washington, D.C. Es el llamado de los que van a componer la grande muchedumbre. ¿Cuándo empezó ese llamado? Según la Watchtower, en 1935. Y aquí tenemos, estimados amigos, vean ustedes, quiero que noten lo que dice acá, porque es importante examinar las cosas. Aquí tenemos la revista La Atalaya, en inglés, del 15/8 del 81. Perdón, no es en inglés, este es en español. Estoy confundiendo. Este es tomado, este párrafo es tomado de una revista Atalaya del año 81, del 15 de agosto, en español. Dicen, el año siguiente, 1935, resultó ser un año trascendental. Se celebró una asamblea significativa en Washington, D.C., a la cual se invitó especialmente a las personas que deseaban ser otras ovejas del pastor excelente. Esto indicó que ahora se estaba haciendo un esfuerzo definido por reunir a estas otras ovejas. El viernes 31 de mayo se pronunció el discurso que identificó a las otras ovejas o Jonadabs como las personas que componen la grande muchedumbre que tiene un destino terrestre, como se predice en Revelación 7, 9 al 17. El hecho de que al día siguiente 840 personas se presentaron para ser bautizadas en agua en símbolo de haberse dedicado incondicionalmente a Jehová Dios por medio del pastor excelente Jesucristo, indicó que muchos de los asambleístas se habían movido como en oleada hacia ser de aquella grande muchedumbre. Como pueden ver ustedes, la Watchtower sostiene que en el año 1935 se empezó a reunir o a llamar a las otras ovejas o Jonadabs. En el año 1935, en esta asamblea en Washington, D.C., empezando con 840 personas que decidieron bautizarse como símbolo de dedicación a Jehová Dios. Aquí tenemos la Atalaya del 15/7 del año 1980. El pastor excelente y sus otras ovejas. La Watchtower dice, en concordancia con ese orden de las cosas que se da en el capítulo 7 de Revelación, fue en la primavera del año 35, ya 20 años dentro de la conclusión del sistema de cosas que empezó en 1914, que se dio la explicación de la visión de la grande muchedumbre que se encuentra en la Revelación. Esto sucedió el 31 de mayo del año 35, en la asamblea que se celebró en la ciudad capital de los Estados Unidos de América. En aquella ocasión, J.F. Rutherford, el presidente de la sociedad Watchtower Road and Truck Society, presentó su conferencia sobre el tema, la grande muchedumbre, y explicó que se trataba no de una clase celestial secundaria, sino de una clase terrestre, las otras ovejas del pastor excelente. Esta información se publicó más tarde en las columnas de la revista La Atalaya. Entonces, ciertamente el pastor excelente empezó a atraer sus otras ovejas. Ojo con esto. Empezó a atraer o a llamar a sus otras ovejas, y éstas empezaron a escuchar su voz y a seguirle. Porque el día siguiente, después de aquella explicación de Revelación 7, 9 al 15, hubo 840 personas que simbolizaron su dedicación a Dios por medio de Cristo por bautismo en agua.
La mayoría de estas afirmaban que eran de la gran multitud de las otras ovejas de Cristo. Como pueden ver nuevamente, estimados amigos, para la Watchtower, el año 35 marcó el inicio del llamado de todos aquellos que iban a componer las otras ovejas o la grande muchedumbre que heredaría la tierra. Pero, sinceramente, yo tengo un problema con esta enseñanza de la Watchtower. Y ustedes se preguntarán cuál es ahora mi problema. Porque yo les traigo puros problemas, puras discusiones. Y pues creo que tengo toda la razón del mundo de hacerlas, porque lo que se dicen en estas revistas de Atalaya muchas veces son cosas que no están en la Biblia o tuercen la Biblia. Vamos nosotros, estimados amigos, a darle un vistazo, ¿no? En realidad, a lo que dice la Biblia en cuanto a este punto en esta concordancia electrónica. Aquí tenemos la concordancia electrónica. Quiero que vean ustedes Juan 10, versículos 15 y 16. Aquí está, vamos a verlo acá mejor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero el versículo 16, Jesús es claro cuando dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús no dijo, también tendré otras ovejas que no son de este redil, a las cuales debo traer o llamar, y éstas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No está diciendo tendré otras ovejas en el futuro. No, él dice, también tengo el presente del verbo tener. Yo tengo. Tiene en ese momento en que pronuncia esta declaración tan interesante, él pues usa el presente, tengo, no dice tendré o tendría, tengo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sin duda alguna, pues, estimados amigos, no coincide esto con la enseñanza de la Watchtower, que ya hemos visto que recién Jesús empezó a tener otras ovejas unos 1900 y pico años después. Es ridículo, tendría que pasar 19 siglos para recién Jesús tener esas otras ovejas a las cuales debía llamar. Más aún cuando él usa el verbo tener en presente, yo tengo, también tengo otras ovejas. Tengo. Si alguien no entiende esto, ya es porque ya tiene problemas mentales. Llevar esto al futuro, como que si Jesús dijera, también tendré, es un error. También tengo, significa que él en ese momento ya tenía otras ovejas a las cuales él debía llamar. Y no es difícil entender. No es difícil creerle a Jesús. Porque sabemos que él comisionó también a sus discípulos a ser discípulos de gente de todas las naciones, de otros lugares. Y ahí tenemos a Pedro, a Pablo, predicando también a personas que no eran necesariamente judías. Tenemos a Pablo encargado de la predicación, básicamente él predicando, ¿no es cierto? El evangelio al mundo gentil, al mundo romano. Y esto al poco tiempo después de que Jesús ascendió al cielo.
Entonces, ¿por qué llevar esta enseñanza de Jesús o esta declaración de Jesús a tan lejos como 19 siglos, cuando perfectamente se puede creer y suponer que tuvo su cumplimiento con el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no?, que se encargó de anunciar el evangelio a personas que no eran de su propia nación? Es importante que entendamos esto con la más absoluta precisión, estimados amigos. Es necesario que tomemos las palabras de Jesús de manera literal y tomar los tiempos en cuanto se refiere a la gramática. Y aquí tenemos que Jesús dice: tengo otras ovejas. Así es, tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas. O sea que ya Jesús conocía a esas otras ovejas, sabía que no eran ovejas del pequeño rebaño, sino vendría un rebaño más grande de todo el mundo, de ovejas del mundo, el mundo gentil, vendrían pues también a los pies de Jesús y vendrían convertidas y arrepentidas de sus pecados. Así que, estimados amigos de la Watchtower, con su declaración famosa de que estas otras ovejas empezaron a ser llamadas recién en 1935, es un mito más, es un cuento más de la Watchtower, que realmente no tiene ningún tipo de sustento bíblico. Es una enseñanza que la han inventado los del cuerpo gobernante para pues dar cumplimiento supuestamente a Revelación, capítulo 7, ¿no es cierto?, donde se habla de las llamadas otras ovejas. La Watchtower pues es campeona en inventar cosas que la Biblia no dice, y muchos son engañados, muchos son desviados de la verdad, que es simple. La Watchtower complica las cosas, y esta es la tragedia de esta organización fraudulenta, estimados amigos. Bueno, gracias y será hasta otro video.